Buenos días con todos, mi nombre es Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todos los participantes que hoy nos están acompañando en este webinar, especialmente a los docentes que están acompañándonos y haciendo un alto en sus labores. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo. En el webinar de hoy día tenemos como objetivo reflexionar sobre la importancia de la formación técnica en los adolescentes para el desarrollo de proyectos de vida, pero no solo proyectos de vida de ellos, sino también de su entorno. Para trabajar nuestro webinar, El sentido de los aprendizajes técnicos para la vida, hemos invitado a dos grandes expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Facundo Pérez, que es coordinador de la Oficina de Calidad y Pertinencia del Programa de Mejora de la Calidad y Pertinencia de la Educación Superior Universitaria y Tecnológica del Minedu. Y contamos también con Joel Troncos, que es coordinador del programa Horizontes en Piura, en convenio con SIDCA Piura. Buen día, Joel. Buen día, Facundo. ¿Cómo están? Celia, buen día y es un gusto poder compartir con los docentes, amigos y amigas, el tema de formación técnica y su utilidad para los aprendizajes para la vida. De igual manera, encantado. Muchas gracias a UNESCO Perú por esta invitación y privilegio de contribuir de alguna manera al trabajo importantísimo que hacen los docentes en sus instituciones educativas y particularmente en los tiempos, en la coyuntura en la que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Joel. Y para iniciar nuestro webinar, como ustedes ya saben por las experiencias anteriores, el tiempo muchas veces nos queda corto y no queremos dilatarlo. Solo invitarlos a que a través de sus participaciones nos puedan alcanzar sus preguntas en el Facebook para nosotras poder compartirlas al final con nuestros expertos. Y iniciamos, Facundo. ¿Cuál es el rol de la educación técnica en la vida de los estudiantes? ¿Cómo contribuye esta educación en sus proyectos de vida? Te escuchamos. Muchas gracias, Celia. Bueno, para responder a estas dos preguntas generales, yo creo que la respuesta se puede dar en algunas dimensiones. En primer lugar, desde la perspectiva de los docentes que participan en el webinar y desde la perspectiva que ellos trabajan en el día a día, creo que es importante analizar el rol de la educación para el trabajo, de la educación técnica y el perfil de estudiante. Yo creo que hay como tres puntos de vista en torno a los cuales hay que analizar este tema o se puede revisar esta importancia. La educación para el trabajo como canal para el logro de competencias en sí mismo, es decir, un proceso de formación tiene emparejado siempre un conjunto de competencias que se espera lograr en la educación técnica, obviamente, o en la educación para el trabajo dentro de este área del currículum no es diferente el asunto, es decir, tiene un fin en sí mismo, de alguna manera, que es el logro de estas competencias. Por otro lado, la educación para el trabajo como un instrumento transversal, transversal dentro de lo que es la gestión de la institución educativa, la gestión del currículum, para el logro de competencias de otras áreas del currículum. Digamos que un proyecto productivo, el área de educación para el trabajo en general, se puede convertir en un espacio adecuado para el desarrollo de aprendizaje de otras áreas de conocimiento. Es un instrumento para la transversalización, ¿no? Y por último, y quizás esta es envolvente a las otras dos anteriores, el área de educación para el trabajo es un recurso para la diversificación, para el anclaje en el territorio de la institución educativa o del rol, de la razón de ser, del sentido de los aprendizajes de la institución educativa, del aprendizaje de los estudiantes, gestionado, mediado por los docentes, para anclar esto al territorio, para encontrarle un sentido, ese sentido de los aprendizajes al que plantea, digamos, el título del webinar de hoy, ¿no? Entonces, estas son las tres dimensiones o los tres puntos de vista en torno a los cuales se explica la importancia del área de educación para el trabajo en el currículum, en el perfil del estudiante. Después, en relación a la pregunta que tiene que ver con la influencia o la incidencia en los proyectos de vida, yo aquí quisiera empezar con un ejemplo. En el marco del programa Horizontes, o más bien como antecedente al mismo, tuve la oportunidad de realizar un estudio que estuvo focalizado en el Alto Piura y en la zona de Quispicanchi, en Cusco, ¿no? En el marco de este estudio hicimos algunos hallazgos que presentamos en el informe final y algunos son importantes
resaltarlos para utilizarlos como argumentos para esta presentación, ¿no? Descubrimos que el 99%, en números redondos, 99% de los estudiantes del último año de secundaria deseaban continuar estudios superiores, ¿no? Y sin embargo, al año siguiente, solamente el 28.3% habían logrado continuar estudios superiores. Entonces, aquí encontramos que hay una enorme brecha entre la realidad y el deseo, algo de lo cual los docentes que nos están escuchando estoy seguro que son conscientes, ¿no? Ellos quizás en primera persona han vivido este tipo de situaciones o las viven periódicas habitualmente, ¿no? Entonces, las expectativas de continuación de estudios superiores por parte de una parte importante de los estudiantes, de los jóvenes, se ve frustrada, ¿no? Al menos de manera temporal, porque esto no quita que después puedan de alguna manera acceder a estudios superiores, ¿no? Y aquí hay que hacer una reflexión de fondo importante, ¿no? La mayoría de estos jóvenes ve frustradas sus expectativas, un sueño que probablemente estuvo cargado de irrealidad, y no porque sea ilegítimo. Obviamente tener sueños todos los tenemos y los debemos tener, que es lo que para mejorar nuestras vidas, ¿no? Pero cuando un sueño no está vinculado a un proceso de planificación, al filtro de la viabilidad, se convierte en irrealizable, ¿no? Entonces, es importante que estos planes trasciendan al campo de la realidad a través de la formulación de planes de vida, ¿no? Y efectivamente, de ahí el sentido, la razón de ser. El área de educación para el trabajo tiene un rol que cumplir en eso. Y sobre todo en realidades en las que la accesibilidad a la acción de estudios es más compleja que en otras, ¿no? En zonas rurales o en zonas urbanos marginales. El Estado es fundamental de hacer posible esos sueños a través de generar áreas para accesibilidad a la realización de estudios superiores, al desarrollo de un plan de vida, de un proyecto de vida, sea realizable, ¿no? Bueno, dado que existen realidades diferentes, deben existir, y aquí hay un concepto importante al que contribuye la formación técnica, diversidad de trayectorias, de forma que no existen compartimentos estancos o falsos techos, ¿no? Y hoy el sistema educativo está plagado de ellos, ¿no? Sabemos que dentro del área de educación para el trabajo se puede, de alguna manera, estudiar o lograr algún conjunto de competencias vinculadas a una especialización técnica, pero es muy difícil después, a pesar de que las normas lo permiten, un reconocimiento específico, certificado, que permita la continuación de estudios superiores o que esas competencias logradas sean reconocidas como parte de esos estudios superiores, estudios de formación técnica en un CEPRO, en un Instituto de Educación Superior Tecnológica. Es la obligación del Estado, para que estas personas puedan lograr su sueño, poner los sueños como un proceso, desde la perspectiva de los jóvenes, como una escalera, por graficarlo de alguna manera, y no como una foto de destino, ¿no? Y por tanto, hacer planes en ese sentido es fundamental. En ese plano, o desde esa lógica, el área de educación para el trabajo es un mecanismo valioso para ampliar lo que podemos llamar el campo de lo posible a día de hoy, ¿no? Es un mecanismo claro, directo, inmediato, accesible para incrementar las posibilidades de desarrollo de las personas. Y es, sin duda, un complemento para la formación general en la vida de las personas y una vía para el crecimiento y el desarrollo, así como una entrada al mundo del trabajo. En este sentido, este vínculo con el mundo del trabajo, que de forma por naturaleza intrínseca tiene el área de educación para el trabajo, nos lleva a un siguiente punto que está asociado al tema de la articulación, de la transitabilidad, de los mecanismos de articulación. En torno a este tema, yo quisiera plantear una idea en la que desde el programa, desde el PEMESUD, en el que ahora me desempeño, estamos trabajando. Es un programa del Ministerio de Educación, como bien dijo Celia al principio, y hay uno de los subcomponentes del área que yo coordino que tiene que ver con el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿no? A día de hoy sabemos que tenemos un ordenamiento normativo rico, prolífico, excesivamente probablemente en el ámbito de la educación técnica o de la educación técnica y superior. Tenemos el decreto legislativo 1375 para CEPRO, la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, tenemos la ley universitaria. En todos ellos se plantean mecanismos de tránsito, mecanismos de articulación en todas estas normas. Sin embargo, después ocurre que en la realidad, en muy pocas instituciones educativas, en muy pocas
regiones, es posible o llega a nivel de la institución educativa la posibilidad de realmente realizar un tránsito entre instituciones educativas, ¿no? No existe, también de nuevo, por graficarlo de alguna manera, la posibilidad de que el joven tenga su mochila de competencias y las pueda llevar a instituciones educativas. Cuando uno pregunta a una persona por cuántas instituciones educativas pasó a lo largo de su vida, pues al menos 2, si estudió toda la inicial, primaria y secundaria en una misma escuela y la institución de educación superior, y probablemente un promedio 3 o 4 instituciones educativas, ¿no? Y ocurre que entre esas instituciones educativas se acababa el mundo y volvía a empezar. La idea es que el sistema educativo se centre en la persona, en el logro de sus competencias y no en las instituciones educativas. Y por tanto, la normatividad que está pensada en el desarrollo de las instituciones educativas hay que reformularla o hay que integrarla para que esté mirando a las posibilidades de desarrollo de las personas. Y esto justamente es lo que nos lleva al concepto del Marco Nacional de Cualificaciones, que es un instrumento articulador del sistema educativo que permite el reconocimiento de aprendizajes previos, que garantiza o asegura, digamos, cierto nivel de pertinencia de las propuestas o de los diseños curriculares desde la secundaria, ¿no? Desde la secundaria con formación técnica, como ahora la llamamos, ¿no? Y hay que recordar que cambiar el nombre de algo no significa cambiar su razón de ser o su sentido, la educación superior tecnológica, la educación universitaria. Al final, y a la postre, a mí me gustaría quedarme con esta idea de que todo este conjunto de instrumentos sirven para aumentar las posibilidades de desarrollo de las personas y que el área de educación para el trabajo en la secundaria es un instrumento para diversificar las posibilidades de desarrollo de los individuos, de las personas, de los estudiantes de secundaria, ¿no? Y que desde ese punto de vista el rol que desempeña o que puede desempeñar en la vida de las personas no es para nada menor. Es más bien aumentar las posibilidades de elegir de esa persona a partir de esa formación. Creo que por ahí nos podemos quedar en estos casi 10 minutos, creo que he utilizado como primera intervención. Muchas gracias, Celia, muchas gracias a todos. Gracias, Facundo. Me encanta la frase con que cierras, ¿no? O sea, las posibilidades de desarrollo, la formación técnica que nos da para poder elegir, ¿no? En nuestro proyecto de vida. Y qué importante lo que has planteado, ese tema de articular, ¿no? Toda la formación que podamos ir recibiendo. Joel, tú que estás en territorio, allá en Piura, también viendo el tema de la formación técnica en las escuelas, ¿cuál es el rol de la formación técnica en el desarrollo de las comunidades? ¿Cómo el proyecto de vida de los adolescentes contribuye también al desarrollo local? ¿Y se puede hacer educación técnica a distancia? Gracias, Celia. Bien, como bien dice Facundo, el tema del desarrollo personal de los adolescentes y jóvenes debe ser el centro de nuestra preocupación. Más del 50% de los jóvenes que terminan secundaria no van a la universidad, y Facundo justo ha hecho referencia a un diagnóstico que trabajamos en Piura. Y hablando de nuestro territorio, por ejemplo, Piura, para poner de ejemplo, según el Observatorio Laboral, 200.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Y el 8% de los chicos no terminan la secundaria, ¿no? Esto nos lleva a pensar que el modelo educativo que tenemos, que está orientado a la universidad, ¿no? Y sobre todo a vivir en el mundo urbano, no está respondiendo a las necesidades justamente de las personas y de los territorios, ¿no? Y tenemos consecuencias de ello. Somos un país donde más del 50% de los trabajadores son informales, ¿no? Estos son los datos que nos revelan a partir de lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, ¿no? Y es una de las grandes causas del contagio, el que la gente tenga que salir día a día a buscar un sustento porque no tiene un oficio, ¿no? Si más del 50% de las personas no accede a la educación superior, sea universitaria o tecnológica, quiere decir que la secundaria es el techo, ¿no? Es lo máximo que le está dando a ellos el sistema educativo. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué le da el sistema educativo a estos adolescentes y jóvenes que terminan secundaria para que puedan construir un proyecto de vida a futuro, ¿no? Que genere empleabilidad, ¿no? Esto es importante
decir que el Minedo ha iniciado en estos 2 últimos años una propuesta muy interesante de revalorar la educación técnica desde la secundaria, ¿no? Porque esto es fundamental. Y obviamente hay muchos desafíos, ¿no? Probablemente los 2 principales es cómo dotar a esta secundaria de docentes especializados, ¿no? Mayormente los contratos que han salido este año han sido para TICs, y obviamente TICs no representa las vocaciones productivas de los territorios. Son importantes, pero insuficientes en sí mismas. Y obviamente hay un desafío mayor, que es el tema del equipamiento para las prácticas. Entonces, en el fondo de la cuestión está cómo organizar un sistema educativo con aprendizajes útiles para la vida de los adolescentes y los jóvenes, y que estos aprendizajes sean pertinentes y contextualizados. Parece que el tema de la pertinencia y la contextualización en algún momento se ha olvidado al propio Ministerio de Educación, porque a través de la escuela semáforo, el programa semáforo, el mecanismo de monitoreo, intentamos uniformizar todo, desconociendo las potencialidades que hay en cada territorio. Y es obvio que si queremos hacer formación técnica, tenemos que hacer una formación técnica que responda a necesidades e intereses de los territorios. ¿Cómo hacerlo? Una forma práctica de hacer formación técnica desde los territorios con pertinencia es intentar hacer proyectos educativos productivos desde la escuela. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, la escuela se ha mudado a la familia, ¿no? Y es obvio que también tenemos que buscar desde la educación remota o virtual justamente revalorar el rol formador de la familia también, ¿no? Nosotros desde Horizontes en Piura estamos desarrollando una experiencia con 2 CEPROS aliados, que es el CEPRO SICA y el CEPRO Esteban Buscemi, con 11 secundarias del Alto Piura, para trabajar un programa de produciendo alimentos en casa, ¿no? Con educación remota. Y ahí se conjugan varios elementos interesantes, ¿no? Esta experiencia de producir alimentos en casa, ¿no es cierto?, que es una respuesta también a la seguridad alimentaria, que es parte de la preocupación de la familia en los tiempos de pandemia, y implica también un ejercicio de emprendimiento de los jóvenes, un ejercicio de innovación tecnológica, de aprovechar los recursos que haya en casa, por ejemplo, para recolectar elementos para los abonos orgánicos, utilizar las semillas que se consumen de las hortalizas que se consumen para producirlas, ¿no es cierto? Y además se genera un ejercicio interesante de compartimiento de saberes ancestrales entre los abuelos, los padres y los hijos. Yo creo que también la pandemia es este aislamiento social que nos genera, el aislamiento propiamente dicho, es una oportunidad también para recuperar también ese rol formador de la familia con aprendizajes útiles y pertinentes, ¿no? Sobre todo en algunos lugares rurales que son necesarios y que están haciendo la preocupación. Pero ojo que esta experiencia de esta naturaleza de hacer formación técnica en casa en tiempos de pandemia, también lo podemos llevar al mundo urbano. O sea, tenemos maceteros, tenemos algo de agua, es decir, es un ejercicio que también lo podemos llevar al mundo urbano, ¿no? Entonces, hay un enorme desafío de desarrollar una secundaria con aprendizajes útiles que aporte a la formación técnica de los chicos y las chicas para que puedan ser emprendedores y generarse posibilidad de desarrollo a futuro. Y esto implica también que el sistema educativo, como bien lo ha dicho Facundo, esté mínimamente organizado y no fragmentado. O sea, es decir, que las políticas y las normas de educación superior tecnológica de los CEPROS y las secundarias estén articuladas. Nos falta ahí construir un sistema educativo, ¿no? Articulado, no fragmentado, articulado, que permita, como bien lo dice Facundo, este proceso de articulación, este proceso de transitabilidad que le permita a los chicos y a las chicas caminar, digamos, por el sistema educativo, de tal manera que desde la secundaria puedan seguir hasta los CEPROS tecnológicos, ¿no es cierto?, hasta las futuras escuelas tecnológicas, y obviamente poder
generarse una posibilidad de desarrollo personal y social, que es el centro de la preocupación de la educación, y creo que es uno del tema de fondo, es el tema de fondo que nos convoca esta mañana, ¿no? Y yo quedaría aquí con esta primera parte, buscando que esta reflexión que hago tenga mucho que ver con esta idea de organizar un sistema de formación, ¿no?, técnica y universitaria, que comience a construirse desde la secundaria, ¿no es cierto? Y que la secundaria recupere ese valor histórico de hacer secundaria, no como una ampliación solo de la primaria, sino una secundaria que dé posibilidad de desarrollo personal para el proyecto de vida de los chicos y las chicas. Me quedaría con este último comentario, Celia. Gracias, Joel. Qué importante lo que nos mencionas, sobre todo el tema de construir unas propuestas formativas en la educación técnica desde las regiones, desde los territorios, conociendo las realidades de cada uno. La importancia de ver la implementación en las escuelas, ¿no? Cómo asociar al desarrollo de la comunidad también nuestras propuestas. Y es ahí cuando Facundo nos hablaba de lo que tendríamos que ver a nivel de sistema para poder lograr hacer esta transitibilidad en los aprendizajes, en los programas de formación. Y ahí quiero retomar la pregunta, Facundo, no solo desde qué es lo que tendríamos que hacer a nivel de Estado, sino bajo hacia la escuela. ¿Cuáles serían los retos que tenemos en cada escuela para poder desarrollar educación técnica? ¿Qué tendríamos que hacer en las escuelas? Bueno, quizás hacemos un aterrizaje para que no parezca una caída, ¿no? Y que efectivamente, digamos, desde el nivel de las decisiones nacionales hasta la institución educativa haya una conectividad que permita una gestión adecuada, ¿no? Una idea, o digamos un dato, más que una idea. Esto que estamos hablando de la secundaria con formación técnica, el Marco Nacional de Cualificaciones como mecanismo de articulación a las realidades de los territorios y que permite un equilibrio adecuado entre la comparabilidad y la diversidad, ¿no? La diversidad de los territorios y la comparabilidad de los niveles de cualificación, es algo que está en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Ojo que ya trascendió, es decir, los que llevamos años en esto, era algo equivalente a lo que andábamos buscando, es decir, posicionar en la agenda pública al más alto nivel este asunto es fundamental, ¿no? Ya no es un tema solo del sector educación y un poquito del sector trabajo, ¿ya? Sino que también están el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, y hay compromisos explícitos, los públicos y los privados, ¿no? En fin, para responder a tu pregunta, yo me haría un descansito, digamos, tomaría soporte en las regiones, ¿no? Yo creo que la planificación de la formación técnica o la planificación de la educación en general debe tener una plataforma vinculada al mecanismo de gestión de las regiones, que son los gobiernos regionales y específicamente las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, ¿no? Es fundamental una planificación articulada en el territorio, ¿no? Y el espacio adecuado es la región a día de hoy, ¿no? Probablemente territorio y región no tengan por qué ser lo mismo. Dentro de una región puede haber varios territorios, podemos hablar de cuencas, de comarcas, podemos hablar, en fin, de valles, podemos hablar de algún otro tipo de corredores económicos, ¿no?, que incluyan incluso varias regiones, pero habitualmente como espacio de planificación en el ámbito de la distribución político-administrativa en el país, creo que el soporte que dan las regiones a día de hoy en cuanto a rol de gestión en la educación es fundamental. Entonces yo me quedaría con dos ideas, ¿no? Es decir, planificación articulada de los actores en el territorio regional, en la región, adaptada al territorio, obviamente, en el marco de la normatividad vigente, y la identificación de los aliados ya ahí en la transición hacia la institución educativa o las instituciones educativas. Es decir, un joven cuando está en la secundaria y tiene que optar por el área de educación para el trabajo, imaginemos que hay 2 o 3 opciones, que no es muy común, tiene que saber ya qué opciones puede tener en el ámbito de la continuidad de sus estudios. Y deben existir mecanismos de articulación entre las instituciones. A día de hoy no hay impedimento normativo para hacerlo, como dije en algún momento, pero no existe el desarrollo de una norma técnica
que lo haga posible en toda su dimensión, ¿no? Entonces, y desde la región es el ámbito en el que este estímulo de la gestión de estos convenios entre las instituciones, y hay ejemplos para demostrar que esto es posible y factible, y en Piura es uno de ellos, pero también en el ámbito urbano, por ejemplo, en la UGEL 07, que es en San Borja, cerca del Ministerio de Educación, tenemos una experiencia muy interesante de articulación entre secundaria con educación técnica y los CEPROS, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esas dos ideas como idea fuerza, para no alargar mucho mi respuesta: planificación articulada a nivel regional y el tema de identificación de aliados y a nivel de institución educativa, y la suscripción, un modelo, un mecanismo de estímulo de la suscripción, de incentivos para la suscripción de convenios entre las instituciones que permita este tránsito, ¿no? Qué interesante, Facundo, lo que nos planteas y cómo ingresa otro actor, los gobiernos regionales, cómo ingresan las regiones para poder apoyarnos, y justo lo que tú dices también, ¿no? No necesariamente solo una región, pueden ser por cuencas, pueden ser por algunos espacios territoriales que unan a las regiones. Dejamos un ratito esto y, Joel, ¿cómo podemos comprometer a las comunidades en el desarrollo de proyectos productivos? Tú nos mencionabas que tenías experiencias desde las escuelas y cómo ahora con esta pandemia la familia se ha visto involucrada, pero ¿cómo comprometemos también a estas comunidades, ¿no?, para apoyar los proyectos productivos? Cuéntanos. Sí, mira, lo importante que este concepto de que la formación técnica esté vinculada a la potencialidad del desarrollo de los territorios. Este concepto es muy importante, ¿no? Como un caso anecdótico, en Piura, todos conocen quizás en el país que Piura tiene un puerto, el puerto de Paita, el puerto donde empezó Miguel Grau a hacer su experiencia de marinera. Pues resulta que ahí hay un tecnológico en Paita, y que estaba funcionando desde la década de los 80, y recién hace 2 años ha egresado la primera promoción de pesquería. Imagínense, o sea, en un puerto importante del país. Entonces la pregunta es, ¿qué ofrecía el tecnológico como respuesta a la potencialidad de desarrollo de ese territorio? De igual manera, en Talara, que todo el mundo sabe que es una zona petrolera, hace 2 años egresó la primera promoción de tecnólogos en petróleo. Entonces, ¿qué ofrecían entonces los institutos tecnológicos, los CEPROS, por no decir ya las escuelas secundarias, ¿no es cierto?, como posibilidad de desarrollo de formación técnica para los adolescentes y jóvenes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es importante que la escuela esté articulada a los procesos de desarrollo local. O sea, no puede ser en escuelas islas. Miren, se requiere aprendizajes útiles no solamente con el tema productivo, que a nosotros nos convoca hoy y nos interesa, pero también tiene que ver con el tema cultural, con el tema ambiental, ¿no?, con la organización social de la comunidad. Aquí en el Alto Piura, en la Sierra de Piura, y entiendo en la Sierra de Cajamarca y en otros lugares, las rondas campesinas, que es una organización social, vienen jugando un rol muy importante en cautelar la salud de la población frente a la pandemia. Entonces, esos temas tienen que ser parte de la escuela. De lo que estamos nosotros promoviendo desde el programa Horizontes es que los procesos de formación técnica estén vinculados al desarrollo comunitario. Entonces, si una comunidad tiene cultivos orgánicos, ¿no es cierto?, tanto para la seguridad alimentaria como para la articulación al mercado, por ejemplo, el café, entonces la escuela tiene que mirar el café. Si es una zona pesquera, tiene que mirar la pesca. Si es una zona que produce mango, tiene que mirar el mango. Es decir, no podemos tener escuelas islas. La idea es que esta escuela se vincule con los procesos de desarrollo en la comunidad. Y también, a partir de ello, si las secundarias toman una opción de secundaria técnica, entender que los espacios de aprendizaje no solo son los que se desarrollan dentro del perímetro de la escuela. Hay que abrir la escuela, y abrir la escuela significa ir a la comunidad, ¿no? Es decir, en la comunidad hay experiencias interesantes. Por ejemplo, en la región Piura, en el Valle de Chira, hay muchas cooperativas de productores bananeros. Entonces, esa experiencia tiene que ir siendo asumida por la escuela. Y una de las grandes déficits, por ejemplo, de esas cooperativas de bananeros, muy interesante, muy prometedora, es uno de los grandes problemas,
que el promedio de edad de los productores es de 68 a 70 años. O sea, y no es recambio generacional, porque obviamente le estamos vendiendo un modelo que no responde a ese entorno. Y terminan los chicos a la secundaria convirtiéndose en mototaxistas. Y obviamente hay comunidades donde tienes 100 familias y hay 50 mototaxistas. Y la gente no vive del mototaxi, vive del banano. Entonces, se trata de que la escuela mire la comunidad y deje que tanto la escuela salga hacia la comunidad para insertarse en esos procesos de desarrollo, como también abrir la escuela para que la comunidad ingrese. Porque yo creo que hay mucho conocimiento, mucha experiencia hoy de innovación, de emprendimiento, de capacidades técnicas en el entorno comunitario que también puede ingresar a la escuela para dar un soporte. Hemos dicho que uno de los elementos débiles de esta nueva experiencia de formación técnica que aplaudimos que inicia el Ministerio de Educación son el no contar con docentes especializados y no tener espacios de práctica, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que el aporte técnico especializado puede que no salga de la escuela, puede que salga del entorno comunitario, y que los espacios de práctica también están ahí. Pero hay otro elemento adicional que Facundo también ha comentado, el tema de la articulación. Nosotros, en la experiencia que estamos desarrollando, hemos promovido la vinculación de los CEPROS con las escuelas. Los CEPROS que tenían docentes especializados, tenían ingenieros técnicos especializados, probablemente no tenían cantidad de alumnos, ¿no? Y las escuelas tenían alumnos, pero no tenían a los docentes especializados ni a los espacios de práctica. Entonces aquí se trata de un triunvirato, ¿no? La escuela aporta a los estudiantes, el CEPRO las capacidades técnicas de sus docentes, los docentes de la escuela obviamente también complementan con sus capacidades, se fortalecen al mismo tiempo, y la comunidad los espacios de práctica. Entonces se requiere hacer un ejercicio importante de innovación para articular la escuela con los CEPROS, con los tecnológicos, me estoy refiriendo a la secundaria, y articularlo también con la comunidad. Gracias, Joel. Qué interesante lo que nos planteas y cómo nos cuentas las experiencias que se vienen desarrollando. El tiempo nos es corto y tenemos un montón de preguntas en las redes. Sin embargo, no quería dejar de atender algunas de ellas que también nos pueden ayudar y pueden ayudar a los docentes y a los directivos en ese ejercicio de implementar la formación técnica. Nos preguntan, ¿cómo debería ser una adecuada articulación entre la EBR y la educación superior? ¿No? Facundo. Y además, añadiría otra pregunta que también la hacen, ¿qué cambios supone en esta formación técnica en la escuela? O sea, ¿qué habría que hacer en medidas de formación, en medidas de política de gestión escolar, a nivel de formación docente, no sé, a nivel de presupuesto? Facundo, te escuchamos. Bueno, en relación a la primera pregunta, para mí la clave está en una expresión que a mí me gusta mucho, que es el reconocimiento de aprendizajes previos. Es decir, que en un instituto de educación superior tecnológica, ¿no?, se pueda y se deba, sea obligatorio, el reconocimiento de los aprendizajes previos certificados, obviamente, ¿no? Si vamos a utilizar un ejemplo, el que ha comentado Joel, que a mí me parece fundamental esa idea y que también se da en otras situaciones del país, pero no es algo generalizado, ni conocido o reconocido en la mayor parte de los territorios, de nuestros territorios a nivel nacional, ¿no? Y es que un CEPRO y una escuela, una institución de secundaria, o una escuela con secundaria, firman un convenio. El CEPRO debe tener la capacidad, la potestad para certificar de manera adecuada aquellas competencias que están asociadas a las especialidades que estos jóvenes, al nivel que lograron, las lograron, ¿no? Y eso debe entrar a formar parte debe entrar en la mochila de las competencias de ese joven. El instituto en su mochila saca su certificado y eso debe ser reconocido para que no tenga que y que lo institucionalice y que sea obligatorio a nivel nacional, es lo que nos falta. Si bien está permitido, como he dicho en un par de ocasiones, en la normatividad, una cosa es que esté permitido y otra cosa es que sea operable, ¿no? Porque no tenemos una norma técnica, no tenemos un procedimiento aprobado y reconocido, y después
entrando ya a la segunda pregunta, efectivamente para gestionar esto hacen falta una serie de capacidades en las instituciones educativas. Para mí la clave de los cambios que hay que hacer son cambios fundamentalmente de gestión, porque, ojo, no podemos, de alguna manera no podemos concebir la idea de que para hacer formación técnica o para el área de educación para el trabajo, una institución de educación secundaria tenga que convertirse en un instituto. Esto no tiene sentido, ¿no? Si empezamos a hacer grandes desembolsos o a hacer grandes planes de la necesidad, es decir, de equipamiento, de laboratorios, de docentes con altísimo nivel de especialización en varias especialidades, estamos de alguna manera duplicando, triplicando, multiplicando esfuerzos o repitiendo esfuerzos que ya están dados y a lo mejor no suficientemente en CEPRO y en institutos. Por tanto, el trabajo es un trabajo de articulación, de vinculación de la gestión, de planificación de la educación en el territorio, no pensando, no centrando la idea en la institución educativa, sino en las competencias de las personas que transitan por el sistema educativo, ¿no? Y esto es lo fundamental. Por tanto, los cambios fundamentales no son en la institución de educación secundaria, que hay que hacerlo, son fundamentalmente de la concepción del conjunto. Y es un tema de articulación, que es la palabra que yo diría clave, ¿no? Del webinar, me atrevo a decirlo. Articulación es la palabra clave, ¿no? Para vincular la educación al territorio, para vincular los diferentes niveles y modalidades de la educación, para hacer posible el tránsito de las personas con la mirada puesta en las competencias, ¿no? Si bien es necesario hacer algunos cambios y hay que fortalecer las capacidades de los docentes y hay que seleccionar docentes para el área de educación para el trabajo, por ejemplo, que lo ha citado Joel, con las competencias o con los atributos necesarios para desarrollar un buen proceso formativo o acompañarlo, lo más importante está en el ámbito de la gestión. Eso es. Gracias, Facundo. Qué importante es este tema. De verdad, tenemos un montón de preguntas. Yo quiero saludar a los profesores que se están conectando y nos están saludando, a Yurimaguas, a Tacnas, a Siguas, en Ancash, a Urubamba, a los de Cajamarca, los de Jaén, y si me olvido de alguno, es el tiempo. Y dando respuesta también a lo que nos preguntan, importante, ¿cómo hablas de este tema de la articulación? O sea, no es convertir pues nuestras escuelas en grandes institutos, pero sí cómo podemos generar sinergias con los gobiernos, con las otras instituciones y con la misma comunidad. Y volviendo a ello, nos plantean una pregunta bien interesante, ¿no? Nos dicen, ¿es posible hacer formación técnica en secundaria con las limitaciones normativas, con infraestructuras, con presupuestos casi nulos? ¿Es posible? Joel, yo te traslado la pregunta. Bien, Celia. Justamente complementando inicialmente lo que Facundo ya ha comentado, yo creo que el elemento clave para generar articulación es el módulo técnico, porque un módulo técnico es una posibilidad de trabajo. Se supone que ese módulo técnico es el desarrollo de un conjunto de capacidades y por lo tanto competencias laborales para la empleabilidad. Y es a partir del módulo técnico que podemos generar ese proceso de articulación. O sea, es el módulo técnico que comparte la secundaria con el CEPRO, que comparte la secundaria con el instituto. Es ese módulo técnico que se va a certificar, es ese módulo técnico que se va a convalidar, es ese módulo técnico que va a sumar al proceso formativo y por lo tanto a ese reconocimiento formativo, ¿no es cierto?, de cualificación profesional que comenta Facundo. Y por eso es importante esta idea de construir un sistema de formación técnica, ¿no es cierto?, cuyo elemento central es el tema de la articulación, ¿no? Entonces, ahí es claro. Ahora bien, justamente el Ministerio ha iniciado un proceso de formación técnica, Celia, con las limitaciones que hemos comentado, ¿no? Sin contar con suficientes docentes especializados y sin contar con los presupuestos para los equipamientos. En cuanto al tema de docentes, la Ley de Educación Superior nos dice que un tecnológico acreditado, un tecnológico licenciado específicamente, y un pedagógico licenciado pueden firmar un convenio
para que el pedagógico haga 2 años de complementación pedagógica sobre la base de los 3 años de la persona que tiene estudios tecnológicos. Yo creo que si en la situación actual que se ha visto, donde ha habido serias dificultades para poder contratar a docentes especializados en formación técnica, me parece que si el proceso de licenciamiento, tanto de pedagógicos como de tecnológicos, está muy lento, habría que de manera excepcional, ¿no es cierto?, aprobar una norma para acelerar el proceso, para que pedagógicos ya puedan hacer complementación pedagógica de los jóvenes que terminan estudios superiores tecnológicos. Es una necesidad urgente, porque de esa manera podemos tener en el mundo urbano, por ejemplo, profesores de electricidad, por decir, ¿cierto?, o profesores de contabilidad. Y en el mundo rural podrían haber profesores de agricultura o profesores de pecuaria o de industria alimentaria o de pesquería, etc. ¿No es cierto? Entonces, es importante ir haciendo excepciones a algunas normas para acelerar este proceso. Con respecto a la limitación de recursos de práctica, que lo hemos comentado, bueno, es importante abrir el escenario de la escuela, hemos dicho, ¿no? En la medida que la escuela se articula a los procesos de desarrollo comunitario, en las comunidades existen entidades donde pueden hacer estas prácticas, por ejemplo. En una experiencia nuestra en un distrito de San Juan de Bigote, en el Alto Piura, existe una cooperativa de productores que se llama PROCA, que hace acopio, procesa cacao, exporta cacao, tiene plantaciones de cultivo que son las familias. Entonces no se trata de poner, de traer los cultivos de cacao, meterlos a la escuela, meter la planta, sino de sacar la escuela a la comunidad. O sea, es decir, lo que pasa es que estamos nosotros mirando una escuela muy cerrada. Entonces tenemos que tener un concepto de escuela abierta y significa ahí cambiar algunos enfoques de cómo concebir la escuela en estos tiempos. El ejercicio de gestión de los directores en general es un ejercicio muy burocrático hacia el interno de la escuela. O sea, la carga de los indicadores de gestión para demostrar la eficiencia de estos directores está muy vinculada a los procesos internos de la propia escuela, pero no a la articulación con el entorno. Y es ahí donde se tiene que dar un giro también a una nueva forma de entender la gestión de la escuela pública, mirando a la comunidad, mirando al tecnológico, mirando al CEPRO, mirando a la municipalidad, es decir, mirando al entorno para aprovechar todas estas potencialidades, Celia. Gracias, Joel. Sigo con mis saludos, Condorcanqui, Ayacucho, Cusco, San Juan de Miraflores, Ayabaca, nuestros amigos de Villa El Salvador. Gracias por estar escuchándonos. Y nos reiteran la pregunta, y creo que es porque los docentes necesitan también tener algunos referentes que los puedan ayudar. Facundo, yo te traslado la pregunta para que nos cuentes 1 o 2 ejemplos, ¿no? Nos amplíes, porque Joel nos hablaba de la experiencia que ellos ya viven en Piura, pero solo se da en Piura. Tenemos algunas otras experiencias que conozcas donde se puede hacer formación técnica en secundaria con estas limitaciones normativas, de infraestructura, presupuestales. Aló, Facundo. Sí, voy a citar 2 en concreto. Piura conozco bien porque vi... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Aquí estoy? ¿Sí? Ok. Citaba, me refería que creo que puedo citar 2 específicamente, una urbana y otra urbano-rural, vamos a decirlo así, ¿no? Empiezo en Huánuco, con la UGEL Leoncio Prado. ¿Ya? En Huánuco hay una experiencia muy interesante. A nivel de UGEL se norma esta articulación entre las instituciones de educación secundaria y los CEPRO, ¿ya? Y se habilitan recursos específicos justamente para colaborar, para contribuir, y se ponen un conjunto de especialistas de la región al servicio de este proceso, ¿no? Bueno, no todos los resultados fueron tan buenos y hubo algunos que sí fueron excelentes.
una propuesta que no nace con todas las, o sea, que nace como una experiencia piloto, pues tiene de alguna manera un nivel de riesgo en su funcionamiento, ¿no? Pero en general, la evaluación, además está publicada, de la UGEL Leoncio Prado, llevó a aumentar de un año para otro el conjunto de instituciones educativas vinculadas a esta articulación entre las instituciones de educación secundaria y los CEPRO, que era una articulación voluntaria, buscada por las propias instituciones, con iniciativa desde el CEPRO hacia la secundaria o viceversa, ¿no? Y yo creo que efectivamente habría que avanzar un paso más hacia la institucionalización, es decir, hacia hacer un mapa de posibilidades de articulación entre las instituciones educativas, ordenado y en función de la pertinencia de las, vamos a decirlo así, vocaciones productivas del territorio, si es posible darle cierto carácter personificado al territorio, ¿no? Que yo creo que sí. En la UGEL 07 de San Borja, que cité anteriormente, también hay un conjunto de experiencias que están sistematizadas y que además hay un video colgado por ahí en YouTube que resulta bien interesante, donde se describen experiencias de las instituciones, tanto desde la perspectiva de como desde la secundaria. Y en torno a esto hay, en algunos estudios que se han realizado, un conjunto de sistematización de experiencias, ¿no? Esto puede estar a disposición de todos. Yo he trabajado, tendría que pedir permiso a la institución para la que hice los estudios, sistematización de experiencias a nivel nacional vinculados a este tipo de procesos de articulación, ¿no? De igual manera, también existen algunos otros ejemplos vinculados a la articulación entre la secundaria y la superior tecnológica, ¿no? En el reconocimiento. Yo insisto en un tema, es decir, a día de hoy no es impedimento normativo, ¿ya? Es decir, explícitamente las normas lo declaran como posible. Sin embargo, no existe un desarrollo de esa normatividad que lo lleve a aterrizar a un procedimiento, a una norma técnica, a un conjunto de formatos. También estamos demasiado acostumbrados a trabajar en ese marco burocrático, ¿no? Nos han formado a los docentes un poco en esa lógica que hay que empezar a romper, porque obviamente esta lógica de la iniciativa que está vinculada a la articulación plantea otro tipo de desafíos y otro tipo de competencias de gestión que tiene más que ver efectivamente con el atreverse a firmar convenios, con el buscar mecanismos de financiamiento, y el Estado obviamente tiene que ponerlos a disposición o existen otras fuentes de financiamiento. Entendemos que no es fácil, ¿no? Pero es una oportunidad y a día de hoy ya es una realidad en varios territorios, ¿no? Gracias, Facundo. Interesante conocer nuevas experiencias, como bien mencionas, y de estas iniciativas que podemos seguir promoviendo, ¿no? Joel, tengo una pregunta que creo que no debemos dejar de responderla. Nos hablan y nos preguntan que la articulación no es tan viable porque los docentes no son técnicos, los docentes de las escuelas, y no se les puede pedir que sigan mallas de CEPRO. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué hacemos ahí? Sí, si a la secundaria le diríamos que habría que articularse con la primaria y a la vez con la inicial, es obvio que no vamos a desarrollar las actividades de la educación inicial, ¿no es cierto? Uno de los grandes problemas desde la secundaria para articularse es que miramos a la secundaria, digamos, como una isla separada de los CEPROS y de los tecnológicos. En formación técnica, podemos empezar con emprendimiento desde el inicial, podemos hacerlo desde la primaria, ¿no es cierto? Pero es obvio que si queremos hacer un recorrido desde la secundaria, tenemos que mirar que la secundaria es el primer escalón. O sea, es decir, tenemos que sincerarnos, o sea, la secundaria es el primer escalón y tenemos que mirar hacia arriba cómo ayudamos a que nuestros estudiantes transiten el sistema de formación técnica. Es decir, ubicar al estudiante como protagonista y ubicar al estudiante con una enorme posibilidad de poder transitar en el sistema. Y yo creo que además la articulación con los CEPROS es compartir capacidades y conocimientos. Es evidente que en formación técnica la formación no es pura y dura técnicamente. Es decir, hay un conjunto de capacidades no solamente vinculados al aprendizaje técnico propiamente dicho, ¿no es cierto? Es decir, si voy a aprender mecánica, el aprendizaje no es solo de la mecánica, hay aprendizajes que tienen que ver con el emprendimiento, ¿no es cierto? Con el trabajo en equipo, con el tema de los valores. Es decir, hay dos tipos de competencia en formación técnica. Las competencias que son propiamente técnicas y las competencias que van a la formación social de la persona, ¿no? En ese sentido,
ambos se pueden complementar. Es decir, en tanto que el estudiante puede ser estudiante de la secundaria y puede ser estudiante del centro, ambos se pueden complementar. Y también es importante que los docentes que se inserten en el proceso de formación técnica, que no sean los docentes obligados o porque faltaron horas para completar, le vamos a dar 3, 4 horas. Hay que buscar docentes que tengan cierto nivel de vocación y compromiso, porque en tanto haya vocación y compromiso, obviamente voy a aprender lo que no he aprendido. Entonces me voy a sumar a los procesos formativos, ¿cierto? Pero si lo hago como obligado, ¿sí o no? Si me dan las últimas 4 horas para completar, ¿sí? Y lo hago por cumplir, evidentemente eso no va a resultar, ¿no es cierto? Pero si lo hago con vocación, lo hago con compromiso, aporto lo que tengo que aportar y me sumo al proceso formativo desde mi experiencia y además dispuesto a aprender, esa experiencia va a ser interesante y riquísima. Quiero decir además, para algo que se me había olvidado, que en la experiencia nuestra de Piura hemos intentado convertirlo en una política regional. Con la mesa de formación técnica, liderada por la Dirección Regional de Educación, hicimos una propuesta de cambio en el modelo educativo regional de Piura, que fue aprobado por el Consejo Regional, a tal punto que en Piura tenemos 2 direcciones, una dirección de educación básica y una dirección de educación superior y técnico-productiva. Eso ha permitido también impulsar un proceso regional experimental de articulación de formación técnica, tanto en el mundo urbano como rural. Lo que quiero decirle es que lo que hemos contado nosotros de esta experiencia que hemos desarrollando en SICA, en el marco del programa Horizontes, en alianza con UNESCO, no es solo un proceso, una experiencia aislada nuestra, sino que es parte también de una política regional de articulación y mejora de la formación técnica. Gracias, Joel. De verdad, qué interesante todo lo que hemos venido escuchando, cómo la formación técnica también contribuye a este proyecto de vida del estudiante, pero no solo del adolescente, sino también de la comunidad, cómo debemos comenzar a generar sinergias entre comunidad, instituciones y otras instituciones de educación superior. Yo les paso el micrófono 30 segundos a cada uno para que de repente nos dé una idea final que crea que deba quedar como parte de este sentido de los aprendizajes técnicos para la vida. Facundo. Muchas gracias. Bueno, para mí, el sentido de los aprendizajes técnicos reside en centrar estos aprendizajes en las personas y no en las instituciones. Yo creo que con eso nos podríamos quedar. Creo que es la idea que debe primar, ¿no? Y en torno a eso, o como consecuencia de ello, la articulación, ¿no? Centrar los aprendizajes técnicos en las competencias logradas o por lograr por nuestros y no centrar en las instituciones. Hay que desinstitucionalizar la formación técnica. Gracias, Facundo. Joel. Sí, la idea, creo, complementando lo de Facundo, es poner al estudiante, al adolescente y al joven en el centro del proceso formativo, darle mayores posibilidades para ese desarrollo personal y social que le permita emprender su proyecto de vida. Yo creo que ahí está el centro de la preocupación. En la medida que eso sea el centro, creo que todos los procesos formativos, el rol del docente, el rol de las instituciones, el rol de las instituciones burocráticas y las normas deberían alinearse poniendo al centro a este estudiante y su proyecto de vida. Gracias, Celia. Gracias, Joel. Gracias, Facundo. De verdad ha sido un gusto compartir con ustedes este webinar y aprender mucho sobre este sentido de los aprendizajes técnicos para la vida, compartir experiencias, ayudar a los docentes a ampliar de repente la percepción que teníamos de este tema, ¿no? Nuevamente, gracias a nombre de la Oficina de UNESCO, gracias a todos los que nos han acompañado. No quiero terminar sin dejar de saludar a los amigos de Ecuador que también se están conectando. Gracias a todos por seguirnos y nos vemos el próximo miércoles en nuestro siguiente webinar. Gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Joel. Gracias. Muchas gracias.